Capital Sonoro. Bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es María Cuestas y hoy arrancamos hablando con Ana Cristina González, quien es cofundadora de la Mesa por la Vida, a propósito de la conmemoración y celebración, por supuesto, de los 25 años de esta organización que tantas luchas ha dado por la despenalización del aborto, pero también para crear el marco legal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y además que ha sido inspiración y ha abierto el camino para diferentes conversaciones frente a este mismo tema en América Latina. Con Ana Cristina hablamos de la forma en la que han diseñado esta celebración y la exposición que acompaña esta celebración de los 25 años de la Mesa por la Vida. Después, Santiago Rivas, quien es el director del área de sonoros de Capital, se toma los micrófonos de Vital Importancia en una conversación que tuvo con Diego San José, un guionista y sonidista español, y se sientan ellos dos a hablar del humor como una materia prima para abordar quizás los temas más serios, pero también para reflexionar y problematizar cosas de la vida cotidiana que a veces se nos pasan por alto. Cerramos este episodio, como siempre, hablándoles de algunos planes culturales que pueden hacer y no dejar pasar en estos próximos días en la ciudad. Así que sin más, bienvenidos a De Vital Importancia, arranquemos. Ana, bienvenida a De Vital Importancia, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias María por la invitación, un gusto estar acá, me encantó la introducción, me va a tocar demostrar que soy inteligentísima. Ana Cristina, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres nos ha dado mucho a las mujeres en Colombia. Estos 25 años de historia desde finales de los 90 que inician hasta el 2022 que logran la eliminación del delito del aborto hasta la semana 24, ha sido para las mujeres también un camino de encontrarnos y reconocernos en las calles, en las conversaciones, y quisiera que arrancáramos un poco por el sentimiento o la intención que gesta la Mesa por la Vida, que está pasando por su cabeza y por la cabeza de quienes la acompañan a finales de los 90 para juntarse y conformar esta comunidad. Pues en primer lugar, María, me da como una honda satisfacción, por decir lo menos, escucharte decir que la mesa y la lucha que hemos dado, pues tiene un significado para ti y para las mujeres en general. Por eso hemos trabajado a lo largo de estas 2 décadas y media. Nosotras empezamos, y digo empezamos porque yo soy una de las que todavía está activa en la mesa, que está desde sus inicios, todavía estamos activas, Beatriz Quintero, Florence Thomas y yo, pero esta fue una idea que se gestó a finales de los años 90 con María Isabel Plata, con otra abogada que se llama Jimena Castilla y con Cristina Villarreal, pues más las otras 3 personas que ya te mencioné, en un momento de prohibición absoluta. O sea, el aborto era totalmente ilegal en Colombia, pero no solamente eso, sino que cargábamos con el estigma, con las dificultades de abrir esta conversación, y yo creo que incluso muchas veces, y no lo digo específicamente sobre nosotras, aunque quizá también un poco de autocensura. O sea, era un momento muy difícil, era un momento de prohibición absoluta donde yo siento que nosotras dijimos, no nos vamos a quedar calladas más. Esta es una situación completamente injusta, es una situación completamente inaceptable. Juntémonos desde distintas disciplinas a pensar cómo construimos argumentos para empezar a abrir esta conversación. Y es interesante porque con esa naturaleza con la que nos constituimos, ha sido la misma naturaleza con la que nos hemos consolidado. Somos un espacio al que confluyen voces de distintas disciplinas, a pensar ideas, argumentos, estrategias, acciones, y que ese trabajo nos ha traído hasta el día de hoy. Entonces yo te diría que esa era como la emoción, esa mezcla entre estar un poco con la sensación de ahogo por la persecución, porque además había persecución activa a los servicios que atendían a las mujeres, por ejemplo, que llegaban con un aborto incompleto, y además pues estaba toda la censura social más la prohibición legal. Y por otro lado, como nuestra absoluta convicción de esta situación hay que transformarla.
Esa idea de la transformación, Ana Cristina, y usted me corregirá, me parece que va muy de la mano o estrechamente ligada con el nombre del proyecto, ¿no? Una mesa es el lugar en el que uno se sienta, pero casi siempre se sienta con otras, con otros, para compartir ideas, para compartir algo y para crear también algo. Y quisiera que habláramos ahora, Ana Cristina, yo sé que es difícil como volver en pocos minutos sobre 25 años de historia, pero quizás dos o tres momentos que han sido para usted fundamentales e históricos en la construcción no solamente de una comunidad, sino también en el apoyo a la construcción de un marco legal que proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Me encanta porque justamente nosotras nos llamamos la mesa porque además nos empezamos a reunir en torno a una mesa que en esa época quedaba en la vieja casona de la 34 de Profamilia, porque María Isabel Plata era en ese entonces la directora ejecutiva de Profamilia. María Isabel, una de nuestras cofundadoras que falleció hace poco tiempo, una mujer muy importante en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Y alguien me decía en estos días en una entrevista que teníamos, que estábamos pensando en cocinar próximamente. Y pues sí, un poco eso que tú decías, de eso se ha tratado la mesa. Es difícil, nosotros tenemos, seguramente hablaremos un poquito de eso más adelante, una exposición en este momento en el Centro Cultural García Márquez, pero uno de las estaciones de esa exposición son los hitos del trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a través del cual queremos narrar estos 25 años de historia por la libertad reproductiva. No somos las únicas que la hemos construido, por supuesto que no, ni somos las primeras. O sea, todas estas historias son como el resultado de una acumulación política, pero ahí la estamos contando a través del lente, digamos, de nuestro trabajo. Y yo te diría varias cosas, pues siempre el momento de arrancar es un momento muy importante porque es un momento de mucho valor, sobre todo cuando hay tan poco de dónde asirse, ¿no? Y esos primeros años fueron años como de mucha consolidación interna hasta que en el 2005 aproximadamente vino Mónica Roa a la mesa y buscó a algunas de sus integrantes por separado y a la mesa también para contar del proyecto que ella tenía de interponer una demanda, que fue la demanda que logró la primera despenalización en Colombia por causales en el año 2006. Para nosotras acoger esa iniciativa, sumarnos a esa iniciativa y sobre todo acoger el cambio legal que hizo la Corte en el año 2006 fue un primer granito, porque nosotras en ese momento dijimos, vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para lograr que esas sentencias signifique un cambio real en la vida de las mujeres, porque nada nos ganamos con tener esas causales, como tenían tantos países de la región y otros países del mundo, si las mujeres no podían acceder a los abortos legales usando esas causales. Entonces fue un punto de quiebre porque ahí nosotras empezamos a hacer acompañamiento para las mujeres que enfrentaban barreras y a través de ese trabajo de identificar las barreras pudimos no solamente ayudar a las mujeres individualmente y litigar en sede administrativa los casos, porque a nosotras nos interesó siempre y nos interesa que los casos sean resueltos en el sistema de salud. Si una mujer no quiere abortar en el sistema de salud, que lo haga por decisión, pero no porque el sistema la expulsa o no se lo provee. Y con esas barreras también dar a conocer cuáles eran y ayudar a transformar la política pública, pero al mismo tiempo hicimos otra cosa muy, muy importante que está ligada a ese primer como hito y es bueno, tenemos estas causales, ¿cómo vamos a hacer para que se apliquen? Hay que construir un marco de interpretación de esas causales y nos dimos a la tarea de una serie de, no solo de publicaciones, de iniciativas que llamamos las causales, donde nosotras convocamos en la primera que fue la Causal Salud, junto con una alianza mexicana, a todas las redes latinoamericanas y asociaciones de profesionales y de derechos humanos para construir ese marco interpretativo de manera que los profesionales pudieran, cuando una mujer llegara a solicitar una interrupción del embarazo, certificar que existía un riesgo para su vida o su salud, no necesariamente para su vida, sino también para su salud, que era lo que decía la sentencia de la Corte. Y ese trabajo de las causales fue paradigmático, no solamente porque en Colombia logramos con esos textos y entrenando profesionales que la primera causa de aborto legal en Colombia fuera la causal salud, sino porque nos constituimos en un referente en América Latina. Ese texto de la causal sirvió para inspirar regulaciones en otros países y procesos de implementación de las causales, por ejemplo, en Argentina. Y tú se lo puedes preguntar a quienes han estado trabajando y vas a ver, digamos, como el efecto. Entonces, eso fue, digamos, un momento súper importante. Lo vinculo. La llegada del proyecto Laicia, Mónica Roa, Women's Link y la decisión nuestra de implementar con esto que te estoy contando
contando. En el medio pasaron muchas cosas, fortalecimos nuestras comunicaciones, el trabajo en regiones, y yo diría que de estos 14 años después empezamos a sentir que esas causales no daban más, que había esto mismo que nos había permitido avanzar, que era la interpretación, estaba también siendo como el límite que encontrábamos a ese modelo, que además reproducía las desigualdades, porque las que lograban acceder eran algunas y no todas, y ahí fue donde vino la idea, la iniciativa de la mesa, de crear esta causa justa, un poco jugando con que ya dimos todo por las causales, ahora vamos por nuestra causa, que es una causa justa, y es intentar que se elimine el delito de aborto del Código Penal, y esa iniciativa nuestra, gracias a que convocamos a todas las organizaciones feministas y de mujeres, se transformó en un movimiento que, como ya sabes y dijiste al inicio, puso a Colombia a la vanguardia de América Latina y del mundo con una de las regulaciones sobre aborto más protectoras y progresistas, eliminando el delito de aborto hasta la semana 24 y conservando las causales después de este plazo. Ana Cristina, antes de terminar de mapear cómo ustedes han decidido construir una celebración para estos 25 años de la mesa, quisiera que reparáramos en varias cosas que ha mencionado ahora. Cómo el texto y este marco legal que se construye en Colombia resulta ser inspirador para diferentes países en América Latina y pues un pie de justificación y de exigencia para las mujeres de la región, porque pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con los derechos de las mujeres en general, que parecen estar todo el tiempo en amenaza, ¿no? Nosotras tenemos que estar todo el tiempo ahí vigilantes, como en medio un poco de la certeza y de la sospecha de quienes llegan al poder para respetarlos, y lo hemos visto en las últimas elecciones regionales, lo que ha pasado en El Salvador, lo que ha pasado en Nicaragua, ahorita lo que esquivaron las argentinas, y quisiera que un poco tratáramos de reconstruir desde ese lugar una reflexión cómo los movimientos sociales hacen más fuerte o no su voz, están ahí todo el tiempo pendientes frente a unas instituciones que parecen estar todo el tiempo poniendo en riesgo lo que nos ha costado tanto tiempo construir. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se para al menos la mesa por la vida frente a esas discusiones políticas? Bueno, por un lado es cierto que nosotras, una de las cosas que hicimos, yo creo que bien mirado en retrospectiva, cuando iniciamos el proceso de las causales, fue convocar a una multiplicidad de voces, que esto parece como una especie de vicio de la mesa, traer más voces, más disciplinas, más perspectivas, más miradas. Cuando arrancamos eso no lo quisimos hacer solo para Colombia. Yo te explicaba que invitamos redes y organizaciones latinoamericanas y eso permitió que las causales básicamente estuvieron durante una década larga como la agenda principal de muchas organizaciones internacionales e incluso como digamos, como el caballito de batalla en varios países. Yo te ponía el ejemplo de Argentina, porque fue tratando de hacer ese trabajo en las causales donde después ellos lograron el fallo FAL, que es un fallo muy importante en la Argentina, que interpretó la causal violación, que era una causal que siempre había sido interpretada de manera muy restrictiva, y como hoy muchos de ellos reconocen que empezaron a prestar los servicios de manera más consistente para que cuando aprobada esta ley, las mujeres llegaran a los servicios, encontraran ya, digamos, una red de prestadores comprometidos. Entonces, lo que yo observo es lo siguiente. Nosotras como mesa, pues somos una organización feminista, hacemos varias cosas y creemos en varias cosas. La primera es que estamos seguras de que nuestro trabajo es el resultado de una acumulación política y eso implica que uno cuando empieza algo tiene que mirar para atrás y saber qué pasó, qué se hizo, con qué estrategias. Y al mismo tiempo tiene que crear, digamos, como un canal de transmisión también de esa fuerza y ese conocimiento. Nosotras hemos intentado, no siempre se puede con todo el mundo, ni eso tampoco es el mundo ideal, pero sí convocar y ser un espacio, digamos, de articulación amplio, abierto, al que confluyan voces diversas de distintas regiones del país, de manera que esa acumulación política que nosotras hacemos también pase, digamos, a otras generaciones. Y cuando digo lo de la acumulación con respecto al trabajo de la mesa, para mí es súper claro. Nosotras arrancamos pensando argumentos, construimos las causales, que son textos de referencia que contienen fundamentaciones basadas en el marco internacional de derechos humanos, en el marco de la ética, en el marco, digamos, sanitario, para darle herramientas a los profesionales para interpretar esas causales. Y al mismo tiempo acompañamos mujeres que enfrentaban barreras y toda esa información nosotras después la utilizamos para decir, a ver, un momento,
Acá la mayoría de los abortos siguen siendo ilegales, las barreras son desproporcionadas. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento y con todo ese bagaje y con todo ese aprendizaje? Pues usémoslo para construir esta estrategia de causa justa y mostrar que con este nivel de barreras, el modelo de causales es un modelo ineficaz, contraproducente, injusto. Entonces, es esa manera, digamos, de articular y de acumular políticamente la que yo creo que nos ha permitido, por un lado, consolidarnos como una voz de referencia y una voz creíble en las conversaciones, porque somos una voz honesta, transparente y que discutimos con argumentos, lo que no quiere decir que no tengamos un punto de vista y que no tengamos valores, porque estas conversaciones son todas morales, como la mayoría de las conversaciones en las sociedades, solo que nuestros valores están, digamos, afianzados en la protección de la libertad de las mujeres, de su autonomía, de su vida, de su dignidad, de su salud. Y por otro lado, nosotras hemos también construido pues relaciones con líderes de opinión, con personas de la política, espacios, digamos, de transmisión, si se quiere, de esos argumentos, de ese marco legal, y de esa manera hemos construido marco legal y hemos construido relaciones políticas, pero además somos vigilantes. Nosotras cuidamos y protegemos lo que hemos conquistado, y eso es lo que nos pone de frente así como de cara de sopetón frente a la clase política, una clase política que uno no ha entendido que la opinión pública en Colombia ha cambiado. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Medir la opinión pública para poder decir, ojo, aquí la gente está pensando distinto. No más del 2% de la gente quiere que el Estado y la Iglesia se metan en sus decisiones personales. Ojo, políticos. Ujú. Segundo, hemos podido salir a denunciar el uso politiquero, porque eso no tiene otra palabra, otra expresión, que hacen en campaña quienes se oponen al aborto, porque el resto del tiempo tampoco les importa ni qué pasa con las mujeres y tampoco ni siquiera qué pasa con los niños Total. abandonados, ya que les preocupa tanto, digamos, los niños. Entonces, y aquí también hemos tenido amenazas. Tú sabes que hubo dos intentos de referendo, pues tan Ujú. pronto salió la sentencia, anuncios de referendo, uno de los primeros ya está archivado, el segundo, la registraduría ha afirmado que no consiguieron las firmas, no lo han archivado todavía porque eso tiene como un trámite oficial, pero la defensa, digamos, también consiste en permanentemente abrir la conversación en nuestros términos. Yo creo que eso ha sido quizá lo más estratégico de todo lo que hemos hecho, salir del lugar de la confrontación y de la polarización, a abrir una conversación en nuestros términos que permita a muchas otras voces involucrarse y hacer parte de la conversación. No sé si eso un poco satisface tu pregunta, que era bastante amplia, pero bueno, por ahí vamos. La responde, por supuesto que sí, Ana Cristina. Hablemos entonces ahora para cerrar esta conversación de lo que han diseñado ustedes para celebrar los 25 años de la mesa. Mencionábamos antes la exposición que está en este momento y hasta el 29 de este mes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que está acompañada además por una intervención de Andrea Echeverry y quisiera, Ana Cristina, que nos contara un poco de cómo están diseñadas las estaciones de esta muestra artística. Bueno, nosotras en primer lugar, pues como cumplíamos 25 años, pensamos que una buena manera de conmemorarlo era un poco poner nuestro trabajo como a conocimiento del público, porque nos parece que también estas conversaciones tienen que trascender como el ámbito de lo privado o el ámbito de lo especializado o el ámbito de la coyuntura política y ser parte como del día a día. Y nos dimos cuenta que en los últimos 25 años habíamos hecho muchas cosas, habíamos acumulado mucho trabajo, habíamos acumulado grandes logros, también muchos desafíos, también muchas, ¿cómo se puede decir? Algunas tristezas, pues cuando tú ves hace Ujú. 3 años el estudio de criminalización y te das cuenta que en Colombia el Uf. delito de aborto era un delito más perseguido que los delitos que se cometen contra las mujeres, pues te da una profunda decepción. Pero contarle todo eso a la gente era como nuestra perspectiva y por eso construimos esta opinión que se llama 25 años de historia por la libertad reproductiva de las mujeres, contados a través del trabajo de la mesa. Esta es una exposición que se organizó con la agencia Trineo Comunicaciones y contó con la asesoría curatorial de María Rojas y pues un equipo de personas de la mesa que trabajamos en todo el diseño y la concepción de la exposición. Son 11 estaciones, yo les super invito a que la visiten, está en el Centro Cultural García Márquez,
Les voy a dar como algunos adelantos. Tenemos, por ejemplo, una línea del tiempo que ya les había mencionado hace un rato. Ahí señalamos 25 hitos de la mesa, pero además ustedes pueden entrar a través de esa línea del tiempo usando un QR a la página web de la mesa y ampliar como nuestro trabajo y esos hitos. Tenemos también en el centro, digamos, de la exposición la intervención de una serie de artistas, varios hombres y mujeres que nos donaron sus obras, interviniendo los puños que caracterizan nuestra lucha, puños que tienen amarrado en la muñeca un pañuelo y al mismo tiempo unos lienzos que también simbolizan el pañuelo. Ahí ustedes van a encontrar, digamos, pues varias obras. Yo les voy a dejar ahí como la sorpresa para que se animen a visitarla, pero van a encontrar también, por ejemplo, un mapa donde están todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos en las regiones y es súper interesante y como lindo ver a las mujeres que cuentan en las redes sociales. Nos da mucha alegría vernos en ese mapa, o van a encontrar un homenaje a María Isabel Plata, de quien les hablé hace un rato, también un rincón donde estamos las integrantes y una cosa interesante, un rincón para tomarse fotos con la palabra libertad reproductiva y una serie de cifras de lo que hemos hecho y visto a lo largo de estos 25 años y una cápsula del tiempo. A esa cápsula están súper ultra invitadísimas porque en esa cápsula del tiempo pueden entrar y en toda la privacidad que requieren grabar un mensaje. Con esos mensajes después esperamos armar algo, una sorpresa, mensajes para que nos cuenten cómo se imaginan la libertad reproductiva de las mujeres, cómo se imaginan esta lucha en el futuro y al mismo tiempo, no sé, que se animen a arengar. Hay también una columna donde están arengas y discursos, hay un auditorio donde están pasando permanentemente videos, notas de prensa, entrevistas, en fin. Esa es la exposición que les invitamos a ver en el Centro Cultural García Márquez hasta el 29 de octubre. Bueno, Ana Cristina, muchas gracias por acompañarnos en De Vital Importancia. Gracias por ayudarnos también a reconstruir la historia larga e importante de la Mesa por la Vida. Cuando terminemos o terminen ustedes de agrupar esos mensajes y llegue el momento de confabular una nueva exposición, muestra o mensaje, estaríamos nosotros acá dispuestos para hablar con ustedes. Gracias además por empezar un camino que es desconocido para muchas, pero que es sin duda la razón de la que todas hoy podamos salir a la calle a reclamar lo que ustedes empezaron a construir a finales de los 90 y que nada, seguimos encontrándonos en las mesas y en las calles para hablar de autonomía y de derechos sexuales y reproductivos. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y ojalá, no sé, algunas bibliotecas o museos del país se animen a llevar esta exposición que la diseñamos para que pudiera ser una exposición itinerante. Así que gracias a ustedes y sin duda nos seguimos encontrando. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. De vital importancia, como ustedes bien lo saben, es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima y estamos aquí con Capital Sonoro en el Bogotá International Independent Film Festival y estoy con el guionista y audiocolumnista y escritor Diego San José. Bienvenido, Diego, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme. Ven, cuéntame por favor, ¿qué estás haciendo en el BIF? ¿Vienes a charlas? ¿Vienes a dar clase? Pues he dado un taller de 2 sesiones con los escritores de cortometraje, un taller particular, de hecho para mí es especial darlo porque lo que hago es no hablar estrictamente de la escritura, sino reivindicar la comedia como un género que no solo sirve para hacer reír,
sino que a través del humor se puede llegar a reflexiones o puede ser un vehículo intelectual también interesante para tratar incluso temas aparentemente dolorosos o incluso negativos, ¿no? Yo creo que la comedia sigue sufriendo una especie de explotación comercial, donde la comedia muchas veces en muchas cinematografías solo sirve para convocar espectadores. Creo que la comedia en muchos países, y creo que eso lo compartimos Colombia y España, se ha utilizado solo para hablarle a la gente en un lenguaje muy llano y sin entrar nunca en reflexiones ni mínimamente complejas. Entonces yo como que me he convertido en una especie de defensor de la comedia que intente incomodar, una comedia que intente incluso molestar, eligiendo bien a quién molestas, eligiendo bien quién es el verdugo de un conflicto y ir a por ellos a través del humor, que me parece el arma más noble de respuesta ante cualquier preocupación. Me sorprende que digas que compartimos eso, porque mi sensación es que en España está mucho más expandido, y tal vez es una cosa mía de mi experiencia youtubesca, pues un humor mucho más interesante y que juegue un poco más precisamente a molestar, a incomodar. Esa sensación que tú tienes sobre la comedia española es exactamente la que yo tengo sobre la colombiana. Y parte de lo que yo quería era preguntarte sobre esas cosas que van o que han ido saliendo poco a poco. Mongolia, La Hora Chanante, La Muchacha Nui, Vaya Semanita. Y eso, pues bueno, saber un poco cómo ha sido esa experiencia y entonces tus sensaciones, que todavía sigue proliferando la comedia cómoda y la comedia tranquila. No, que es un poco un ciclo sin fin, como que la gente decide, ay no, pero ¿para qué nos ponemos en estas y después vuelve y sale algo? Entonces, ¿cómo ha sido? Cuéntame cómo. Yo creo que compartimos una cosa muy interesante de cara a la comedia de España y Colombia, que es que creo que las comedias interesantes salen en aquellos países que tienen un pasado trágico y con conflicto. Es decir, que si uno es suizo, no necesita reírse. O si uno es alemán, pues no tienen una tradición cómica interesante. Creo que allí donde ha habido incluso factores políticos dolorosos, es donde la comedia viene no a resolverlos, pero sí a convertirlos en un caldo de cultivo muy interesante para el humor, ¿no? Vaya Semanita, que citabas, es un programa de televisión que nace cuando ETA está en activo en Euskadi en el año 2003, ETA desaparece en el año 2011 y durante 8 años en abierto, de acceso súper sencillo, la gente durante 1 hora todos los jueves podía de alguna manera burlarse de ETA, del conflicto vasco, de la Kale Borroka, y eso fue muy importante ya no solo a nivel creativo sino a nivel social, y de hecho hoy en día yo soy consciente de la importancia que tuvo aquel trabajo. En directo no lo veía, hoy en día sí que creo que es así. Y es cierto que citas ejemplos de comedia de la que yo más orgulloso me puedo sentir de España, Mongolia, La Hora Chanante, Muchachada Nui, o sea, como ejemplos de cosas que uno puede reivindicar, pero creo que el grueso de la producción cómica española, el 80% de lo que se hace, ahí sí que lo compartimos con Colombia, se hace para generar taquillas. ¿Y qué ocurre? Que los productores entienden que para generar taquillas masivas uno tiene que hablar el lenguaje más llano posible. Y es una cosa que solo se le exige a la comedia. Nadie le pide a alguien que hace un thriller o un drama, por favor hazlo para que lo entienda la abuela y el nieto. Pero con la comedia sí, la comedia dicen, escribe un chiste para que se ría la abuela y el nieto. Y ese chiste no existe. O sea, de hecho yo cuando era nieto no quería reírme de lo mismo que mis abuelos. La comedia tiene que servir también para reivindicarnos y darnos entidad, ¿no? Y es muy difícil hacer esas comedias masivas. Y sobre todo suelen ser comedias malas. Cuando uno intenta hacer un chiste para que se ría todo el país a la vez, te obliga a ser tan grueso, tan grotesco, tan exagerado, que no suele ser una comedia que perdure en el tiempo. Solo sirve para que durante 90 minutos te rías y en el minuto 91 se te ha olvidado todo lo que ha ocurrido. Entonces eso no le ha venido bien al género y me da lástima porque soy como, te diría, militante o sindicalista del humor. Me siento como que tengo que pelear para que la gente diga, oye, que reírse está muy bien, pero también puede ser un vehículo de cosas complicadas. ¿Cuál es el método que tú tienes para encontrar algo que a ti te parezca gracioso? Es decir, ¿cómo? Es que hablar de tu humor es ya demasiado, pero digo, ¿cómo encuentras el humor tú? Lo primero que me pregunto, y es una cosa que a veces descoloca la respuesta, pero se puede argumentar y es totalmente razonable, creo que es importante reírnos de aquello que por algún motivo le tenemos miedo. Es decir, que si algo te preocupa, en el caso de Vaya Semanita, evidentemente todos los guionistas de aquel programa habíamos crecido con las muertes de ETA constantemente, en los peores años de ETA, de hecho, en los 90, pero el humor tiene que apelar siempre a cosas que temes, ¿no? Yo en mis películas identifico perfectamente qué es lo que me da miedo. Y creo que para que una comedia funcione, para que una comedia sea buena comedia, es muy interesante que si yo cuento de qué va,
suene a un drama. El que el argumento pueda ser complicado, ¿no? Es decir, que si uno piensa en El apartamento de Billy Wilder, que es como la comedia más respetada de todos los tiempos, y tú piensas que a ti te gusta una mujer y tu jefe se va a acostar con ella y tú vas a tener que ayudar a tu jefa a que se acueste con ella, no solo no es divertido, sino que duele, ¿no? Es decir, joder, qué mal lo va a pasar Jack Lemmon en esta película, ¿no? En cambio, creo que durante mucho tiempo a la comedia le ha venido muy mal lo contrario, que es que los productores han exigido: cuéntame en un pitch de 5 minutos tu idea de comedia y me tengo que reír con el argumento, no con el desarrollo. Creo que las comedias que a mí me interesan, y es lo que les pido, es que de entrada me duelan y luego en el desarrollo se conviertan en algo divertido, pero que de salida diga, cuidado con este tema que me incomoda. ¿Es más fácil o es más difícil lograr esta misma transición en un cortometraje? Yo nunca he escrito un cortometraje, nunca me tocó, y es una cosa que me da lástima porque creo que es una fase muy bonita de la maduración de un escritor que yo no tuve oportunidad. Yo pasé de la televisión, que es otro tipo de escuela, al largometraje y demás. Pero creo que los cortometrajes son extremadamente difíciles de escribir. Es decir, en una película como que uno en 90 páginas puede asumir que va a haber tramos donde no va a ser del todo ingenioso, pero que las va a solventar porque luego hay una escena muy buena, entonces como que convives con tu falta de ingenio permanente. Pero claro, en un cortometraje de 8 páginas no puedes destinar 3 a no ser tan ingenioso. O sea, un cortometraje es como que todo es oro. No puede haber piedras mezcladas, es oro puro. Entonces el cortometraje es un género que a mí me genera mucho respeto, porque no puedes regatearte a ti mismo. Tienes que dar algo corto, conciso y bueno. Yo también quería hablar sobre la televisión y el contraste que existe con el cine, un poco por dos cosas. Por un lado, la relación que existe entre la televisión como una maquila, no esta cosa de estar todo el tiempo sacando esa periodicidad que obliga como un ritmo muy interesante, casi como un ejercicio. Y por el otro lado, saber en dónde te has sentido más cómodo para precisamente explorar estas formas del humor o este humor sindicalista, militante, de mayor profundidad. ¿Existe la posibilidad de sacarlo en cine y que no se desactualice, por ejemplo? Claro. De hecho, hay una cosa curiosa que es que para el cine español hay una figura fundamental que es Luis García Berlanga, que hizo comedias con El hambre de España en la posguerra, con La pena de muerte, en la película del Verdugo, Plácido con el hambre, hizo comedias con la guerra civil. Es decir, que tenemos una tradición cómica de la que yo me siento muy orgulloso. Digo, joder, qué maravilla pertenecer al mismo país que Luis García Berlanga y Rafael Azcona, que es su guionista. Así que yo creo que los que hemos nacido más tarde de Berlanga, de alguna manera estamos recogiendo los frutos de que, bueno, que se hicieron películas que son una minoría, insisto, ¿no? O sea, no es el humor español, no es Berlanga, es el humor del que uno se siente orgulloso, pero que hicimos, se demostró antes de que yo naciera de que el dolor puede dar lugar a comedias que perduran. Creo que las que perduran son las que atacaron los temas sustanciosos. Es decir, si tú haces ahora mismo un enredo conyugal en el que el amante está escondido en el armario y el espectador está riéndose porque si sale está en calzoncillos, va a generar risa, pero va a generar olvido en cuanto se termine la película. Y aparte no estás dando ningún punto de vista revolucionario ni nada. Yo he tenido la suerte de que en las televisiones españolas desde hace no mucho, desde hace, te diría, bueno, no mucho, desde hace 10, 15 años, sí que han empezado a detectar que tener un programa de humor respetado forma parte de su imagen de marca. Es decir, no lo hacen por un convencimiento social con la población, sino que dicen, vale, si yo tengo un programa de humor respetado, lo puedo utilizar como... Todas las cadenas tienen en España un programa de humor y siempre tienen la carencia de decir cuál es nuestro programa de humor del año que viene. Si ese programa de humor además tiene un cierto prestigio, su marca eleva su valor, ¿no? Entonces nos ha venido muy bien a los guionistas de comedia intentar ser el programa de prestigio de cada cadena. Vaya Semanita lo fue durante muchos años para la televisión pública vasca y a mí me supuso un espaldarazo definitivo en mi carrera, claro. ¿Es justo el trato laboral para un guionista de comedia en España? Es curioso que los guionistas de comedia tenemos algo mejor trato que los que no son de nada en general. Hay un prestigio añadido y de hecho incluso a nivel salarial, cuando buscas un guionista especializado, se paga algo más. Es decir, ya no te vale cualquier guionista en paro, sino que buscas uno que sea específico en chistes. Y eso está bien visto. Luego sí que es verdad que la comedia tiene una cosa de que cuando conecta con el público, conecta con mucho público.
¿no? Es decir, 8 apellidos vascos, que es la película que hice yo hace 10 años, la vieron 10 millones de personas. Y eso es muy complicado, que lo consiga un thriller o que lo consiga un drama. Entonces sí que es cierto que si consigues conectar a través del humor, a nivel industrial, a nivel prestigio, no tanto, sino prestigio sería negativo incluso de hacer comedia, pero a nivel de solvencia de reconocimiento industrial es mayor. Okay. Es mayor. Y de prestigio lo contrario. Si haces comedia eres el que jamás va a ir a los Goya o nunca va a representar a España en una película candidata a los Oscars, vamos. ¿Dónde radicó el éxito de 8 apellidos vascos? Es decir, ¿en dónde estuvo? Porque creo que es un experimento en el que yo también traía como el reconocimiento de, hey, claro, esta película, pero eso se siente como si fuera como una especie de, ¿no? Fenómeno mágico que de pronto estalla y uno dice, sí, ahí, y uno va a tratar de buscar por dónde es que es y... No, de hecho, lo acabas de definir muy bien, porque creo que más que entenderlo como una película, aquello fue un fenómeno social, donde a veces le pasa a un libro, a veces le pasa a un disco, en aquella ocasión le pasó a una película, que de repente funcionó como algo que era más que una película, y de repente tú veías que al cine volvía gente que llevaba años sin ir al cine, es decir, fueron 10 millones de españoles, cuando España tiene 50 millones de habitantes, y todos los demás la vieron pirata, es decir, porque la vio toda España. 10 millones pagaron por verla, pero esa película la vio todo el mundo. Creo que la única explicación, si es que la hay, es que 8 apellidos vascos se estrenan en el año 2014. ETA termina en el año 2011. Era la primera vez que había una película que recogía de alguna manera el conflicto vasco y las diferencias identitarias del norte de España con el resto del país, y lo transformaba en una comedia. Entonces gente que igual no era un espectador de cine español, de repente, como se convirtió aquello en una especie de catarsis, es decir, el país estaba saliendo de un conflicto político de 50 años, se convirtió en una especie de catarsis, era en plan, tengo que ir a la sala de cine a participar de esta catarsis. Yo creo que la gente se reía con los chistes de 8 apellidos vascos, no tanto por los chistes que escribimos, que no creo que eran mejores que los de otras películas que habíamos escrito y no tuvieron tanto éxito, sino porque conectaban con sus miedos. Es decir, la película se desarrolla en unos ambientes donde años anteriores esos ambientes eran foco de noticias negativas. Es decir, en este pueblo de Euskadi ha habido un atentado, o en este bar ha habido una declaración de independencia. Entonces, de repente, una historia de amor torpe se desarrollaba en los escenarios que eran motivo de lloro. Y eso creo que fue una catarsis, que es la única explicación que yo le encuentro. ¿Cómo les fue con... ¿Tú participaste de 8 apellidos catalanes? Sí, también. Okay. Muy bien. 8 apellidos vascos es la película más vista de la historia de España, y Catalanes es la tercera más vista. O sea, claro. Es verdad que el conflicto catalán no ha sido tan doloroso, porque es identitario a escala máxima, pero no tiene, afortunadamente no hay fallecidos. Es otro tipo de conflicto. Sí, pero sí que es verdad que sí, la película le fue muy bien. Sí, además está un poco en un pico, porque mientras que ETA se desarmaba desapareciendo, estaban haciendo. Estaba empezando a resurgir el independentismo. Te diré más que la película ha envejecido muy mal, la de 8 apellidos catalanes, porque lo que en la película eran chistes, luego la vida los superó. Es decir, en 8 apellidos catalanes hay una escena donde un pueblo se declara su independencia unilateralmente y declaran República de Cataluña, y eso ocurrió más tarde. Entonces, claro, si uno ve la película hoy en día, no es tan divertida, porque es en plan, ¿por qué esto es divertido si ocurrió? Pues claro, cuando lo escribimos no había ocurrido. Era una exageración grotesca de la realidad, que luego la realidad ha arrasado con los chistes. Se lo llevó por delante. Totalmente. En estos tiempos en que hay memes, redes sociales, ¿no? Como que uno está en una constante conversación, no como si uno hace un meme porque se le ocurre o replica uno porque se identifica perfectamente con él, si uno tiene una opinión, si uno tiene un tweet, si uno tiene un posteo en Instagram, o si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de estar en plataformas, si uno lo pueden llamar de plataformas, o montar un canal de YouTube. ¿Existe realmente más libertad creativa? O sea, si es un momento de florecimiento creativo, o las dificultades previas, la carencia previa, la falta de formatos anterior obligaba a ser más fino. ¿Cómo es el panorama creativo ahora? Bueno, yo creo que sí que hay más, o sea, hay una explosión creativa detrás de eso de que uno con el teléfono móvil pueda responder inmediatamente a una noticia, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa, vi una noticia en el informativo y al minuto yo puedo escribir una reflexión ingeniosa que tenga de repente miles de retweets o de likes o la plataforma que sea. Lo que ocurre es que creo que detrás de un meme o detrás de una frase muy ingeniosa de 120 caracteres, la elaboración que hay es muy distinta a una película.
película o un guión de serie, ¿no? La inmediatez es genial y de hecho un chiste que yo lea el mismo día que una noticia conecta con una parte de mí que se ríe casi porque me responde casi en directo. Pero es verdad que creo que son disciplinas diferentes. Es decir, es muy probable que yo no sepa escribir un meme inmediato. De hecho, nunca he tenido no soy bueno en eso. Pero sobre todo estoy seguro que la gente que escribe buenos memes no sabría escribir un guión de largometraje. Y creo que lo que perdura finalmente una década no es un meme, es una buena película. Entonces por eso creo que ahí me encantan los memes, consumirlos, pero no los valoro igual que una película que me gusta. Que de repente conecta con una parte emocional mía en la que valoro que eso que he visto tiene un peso específico creativo y no voy a decir artístico porque siempre creo que al cine le perjudica ese tratamiento y se convierte en cine de autor únicamente, ¿no? Pero sí que conecta con una parte mía de respeto reverencial a una película y a los memes no los respeto. Los disfruto pero no los respeto. Sí, de acuerdo. A mí me pasa es con la gente que hace memes consistentemente. Me parece prodigioso. Claro, esto sostenido en el tiempo es fantástico, pero claro, un solo meme no hay manera de equipararlo. Por último, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia haciendo audiocolumnas ahora que estás trabajando para la cadena SER. Fácil, difícil, sé que no son estrictamente de comedia, pero sí son reflexiones graciosas. Sí. Entonces... Pues te diré que dificilísimo. O sea, me parece súper difícil. Me encanta porque me lo tomo como que me permiten jugar a un juguete nuevo. Es decir, yo llevo ya como 20 años de guionista y de hecho justo cumplo 20 años este año. Y de repente esto es como un juguete nuevo y me apetecía jugar algo que no había hecho, pero me parece súper difícil porque me cuesta menos escribir 15 páginas de un guión con diálogos y demás que coger la actualidad y ser fino en minuto y medio, que es lo que hago, minuto y medio. Ese minuto y medio me parece un poco lo que te decía de los cortometrajes, te obliga a ser tan ingenioso en un solo puñetazo. No tienes varios puñetazos, tienes un puñetazo y eso sí que genera una especie de presión creativa que yo noto. Cuando yo fíjate, mi columna es los lunes, la envío los domingos. Yo desde el viernes ya mi cabeza está diciendo, cuidado que necesitamos un caldo de partida para en minuto y medio decir algo que toque una tecla. No sé qué tecla voy a tocar. Eso me parece súper complicado. De hecho, he empezado como a respetar mucho a la gente de la radio porque yo lo consumía y me parecía un consumo interesante como espectador. Pero cuando me ha tocado a mí coger un micro todas las semanas, digo, hostia, esto es muy difícil. Esto la gente que lo hace bien es muy buena. Sí, es muy difícil. Es muy complicado. Pues Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ti por este ratillo. Sabemos que se acaba octubre, llega noviembre, por supuesto, y queremos darles algunos planes que superen la brecha de la celebración de Halloween de este fin de semana. Recuerden que desde el 1 de noviembre y hasta el 30 arranca Noviembre Independiente, una celebración amplia, diversa, que propone la Cámara del Libro junto a IDARTES, en el que intentan hacer dos cosas importantes y grandes. Uno, dar a conocer el catálogo de las editoriales independientes y además extender conversaciones sobre la edición independiente y esta vez sobre los libros que incluyen a lo largo de la ciudad de Bogotá. La agenda de Noviembre Independiente es nutrida, amplia, así que les invitamos a visitar su página web leoindependiente.com. Si quieren unos planes más cerquitas para disfrutar, el 27 de octubre Afrodelicia se toma la tarima de Matic Matic junto a un DJ set de Jauría y un live de Bunoro. Recuerden que el cover pueden cancelarlo a la entrada y que Matic Matic siempre es una vieja confiable. Recuerden que deben llegar a la carrera 11, número 6720 en Chapinero y hacer lo propio, que es bailar. Además, llega el Festival Nacional de Duetos también a Matic Matic. Del 1 al 5 de noviembre pueden hacer parte de este festival que impulsa y estimula manifestaciones musicales que contribuyen a la conservación y a la proyección de la música colombiana. Esta es la primera edición, así que no se pierdan el inicio de una historia que seguramente va a darnos muchas alegrías y bailes. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública.
y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, más las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que también pueden escucharnos en otros de nuestros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música, Ahora un podcast y los demás que se nos vayan ocurriendo. Además, pueden conversar con nosotros en todas las redes sociales porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Capital Sonoro.